Un viernes de 1985, Maynard, Massachusetts. En el imponente edificio de ladrillo de una antigua fábrica textil de la época de la Guerra Civil, donde antaño resonaban los telares, ahora reinaba un zumbido electrónico diferente y constante. Esta enorme estructura, impregnada de historia, se había convertido en la sede de Digital Equipment Corporation, conocida mundialmente simplemente como DEC. En aquellos años, DEC era un titán absoluto de la industria, superada en tamaño solo por IBM. Si IBM reinaba sin discusión en el mundo de los gigantescos mainframes corporativos, las máquinas de DEC, las famosas minicomputadoras de la serie Bacchus, cada una del tamaño de un frigorífico considerable, se encontraban en los mejores laboratorios científicos, universidades y bases militares de todo el mundo. Imaginen que caminan por los largos pasillos de esta fábrica reconvertida. En lugar de hilo de algodón, aquí ahora se entrelazaban flujos de datos. A lo largo de las interminables paredes de ladrillo se extendían gruesos cables coaxiales, parecidos a las rígidas arterias amarillas de una era digital nueva y aún no completamente comprendida. El aire en las salas de máquinas olía a plástico caliente, a ozono de los tubos de rayos catódicos en funcionamiento y a café negro fuerte, que los ingenieros consumían a litros. Los indicadores en las pesadas carcasas metálicas de los servidores parpadeaban sin cesar con luces rojas y verdes. Las terminales brillaban con un suave resplandor fosforescente, reflejándose en las gafas de los especialistas, cansados pero obsesionados con su trabajo. En ese momento, las redes informáticas apenas comenzaban a expandirse más allá de las salas aisladas. La tecnología Ethernet, que permitía a las máquinas comunicarse entre sí a velocidades increíbles para la época, estaba conquistando el mundo rápidamente. Los ingenieros se alegraban por cada paquete de datos transmitido con éxito. Sin embargo, con este rápido crecimiento llegó una amenaza oculta y extremadamente destructiva. Cuanto más compleja y a gran escala se volvía la red, más se acercaba al desastre. Los especialistas se enfrentaron a una paradoja fundamental en la construcción de sistemas fiables. Para que una red pudiera sobrevivir en caso de circunstancias imprevistas, por ejemplo, si alguien cortaba accidentalmente un cable o se quemaba un puerto, necesitaba redundancia. Los datos siempre debían tener una ruta alternativa hacia su destino. Para interconectar redes locales pequeñas en estructuras corporativas más grandes, se utilizaban dispositivos llamados puentes. Estos puentes costaban miles de dólares y funcionaban increíblemente rápido, pero tenían una desventaja fatal. Eran absolutamente ciegos. Un puente no tenía un mapa global de toda la red. Simplemente recibía una señal eléctrica en un puerto y la reenviaba a otros. Aquí residía la vulnerabilidad mortal. Si un administrador, con el fin de aumentar la tolerancia a fallos, conectaba varios puentes de tal manera que los cables formaran un bucle físico cerrado, ocurría algo terrible. Este fenómeno entró en la historia de la ingeniería con el alarmante término de tormenta de difusión. Imagine this catastrophe in slow motion. A regular employee types a command on their keyboard to find a network printer. A data packet leaves the computer and reaches the first network bridge. The device doesn't know where the printer is, so it copies this request and broadcasts it to all available cables. These copies scatter to the next bridges, which dutifully do the same. But due to a loop in the cable architecture, some of these copies inevitably return to the first bridge. Lacking memory of past actions, the first bridge copies them again. Un paquete electrónico se transforma instantáneamente en 2 en 4 en 16, luego en miles, decenas de miles y millones. En fracciones de segundo, la red comienza a ahogarse en un eco infinito de sus propios mensajes. Los gruesos cables amarillos se desbordan con un flujo de tráfico absolutamente inútil. Los datos legítimos no pueden abrirse paso a través de este ruido digital. Los procesadores de los dispositivos de red se calientan al límite, intentando procesar una avalancha infinita de duplicados, y toda la comunicación dentro del edificio se detiene instantáneamente. Las pantallas de los usuarios se congelan por completo.
En tales momentos, los administradores de red tenían que correr literalmente por los interminables pasillos de la fábrica en pánico, tratando de encontrar ese único cable sobrante para sacarlo físicamente del conector y romper el círculo mortal. La industria se encontró en un callejón sin salida. La red, que se diseñó como absolutamente fiable y tolerante a fallos, en la práctica se desmoronaba por una sola conexión adicional. Los ingenieros de hardware no entendían cómo hacer que estas primitivas cajas de silicio se comunicaran entre sí y desconectaran automáticamente las conexiones innecesarias, manteniéndolas en reserva. En el mismo edificio, lejos de los administradores en pánico con cables en mano, Radia Perlman estaba sentada en su escritorio. Graduada del MIT, con una mente matemática excepcional, no era una ingeniera de hardware típica. Su enfoque para diseñar sistemas se caracterizaba por una elegancia increíble y una búsqueda de pura lógica. Ya en la década de 1970, trabajando en el famoso laboratorio de inteligencia artificial bajo la dirección de Seymour Papert, creó un sistema educativo que permitía incluso a los niños más pequeños programar robots tortuga. Esa experiencia temprana moldeó para siempre su filosofía. La tecnología debe ser intuitiva, inquebrantable y funcionar de forma autónoma, para que las personas nunca tengan que adentrarse en su intrincado funcionamiento interno. Ahora, trabajando como especialista principal en enrutamiento en DEC, Radia veía la crisis inminente de manera diferente a sus colegas. Muchos ingenieros creían que las grandes redes informáticas debían ser controladas estrictamente por una computadora central o una persona que verificara manualmente los esquemas de conexión, lápiz en mano. Radia, en cambio, creía en el poder de los algoritmos distribuidos autoorganizados. En su opinión, la red ideal era como un organismo vivo y respirante. Si agregabas una nueva arteria o bloqueabas una antigua, todo el sistema circulatorio debía darse cuenta instantáneamente y redirigir los flujos sin un solo fallo. Este viernes, Tony Lauck, el jefe del equipo de desarrollo de tecnologías de red, se acercó a su escritorio abarrotado de impresiones. Trajo consigo una tarea de la que dependía el futuro de la empresa. La dirección estaba preparando la nueva generación de puentes transparentes para un gran lanzamiento. El hardware estaba prácticamente listo, pero sin un protocolo matemático capaz de prevenir bucles catastróficos, estos dispositivos se habrían convertido en una pila inútil de metal. Tony describió la esencia del problema, pero lo que exigió como condiciones sonó a una burla total de las leyes de la informática. Declaró que el nuevo algoritmo debía ser infinitamente escalable. No importaba en absoluto cuántos puentes se instalaran en la red del cliente, 3, 30 o 300,000. La lógica matemática debía consumir una cantidad de memoria estrictamente fija y microscópica en cada dispositivo. El tiempo de procesador debía permanecer constante. El algoritmo no debía saturar la red con comunicaciones de servicio. Era como pedirle a un grupo de ciegos que entraran en un laberinto gigante, oscuro y en constante cambio, permitiéndoles solo susurrar a sus vecinos más cercanos, y al mismo tiempo obligarlos a dibujar instantáneamente un mapa perfecto de las salidas sin tener papel suficiente para almacenar todo ese mapa. Cualquier otro programador de la época lo habría llamado una paradoja matemática. El desafío parecía insuperable. Al presentar estas condiciones impensables, Tony Lauck informó que se iba de viaje de negocios por exactamente una semana. A Radia solo le quedaban el fin de semana y unos pocos días laborables para lograr lo imposible o admitir la derrota. El jefe se marchó, perdiéndose en los laberintos zumbantes de la corporación. Radia se quedó sentada rodeada de servidores, a través de cuyos cables podía arremeter en cualquier momento otra tormenta destructiva. Apartó las pesadas especificaciones técnicas, sacó su herramienta de trabajo favorita, un sencillo bloc de notas amarillo rayado, y cogió un bolígrafo. Sumergida en el profundo silencio de sus propios pensamientos y en el mundo abstracto de los grafos matemáticos, aún no sospechaba que en esas páginas amarillas estaba a punto de nacer un concepto que cambiaría para siempre las leyes de la comunicación
y sentaría las bases invisibles, pero absolutamente inquebrantables de Internet. Los fines de semana comenzaron con largas y solitarias reflexiones. Mientras la mayoría de los ingenieros de la corporación intentaban resolver el problema del enrutamiento mediante fuerza bruta computacional o sistemas de control centralizados increíblemente complejos, Radia Perlman recurrió a la abstracción pura. Comprendió que la clave para salvar las redes informáticas no residía en los cables, ni en los transistores, ni en aumentar la potencia de los procesadores, sino en una antigua rama de las matemáticas, la teoría de grafos. En esta ciencia fundamental, cualquier red imaginable se representa como un conjunto de puntos, llamados nodos, y líneas rectas o curvas que los conectan, llamadas aristas. Si en tal estructura matemática es posible partir de un punto, recorrer las líneas aristas y regresar al punto de partida, sin pasar 2 veces por el mismo camino, entonces el sistema tiene un ciclo. Y en el duro mundo de las redes informáticas de la década de 1980, cualquier ciclo físico significaba la muerte instantánea del sistema debido a una tormenta de difusión infinita. Radia necesitaba encontrar una manera de hacer que la red se transformara automáticamente de un grafo en bucle a lo que se conoce como un árbol de expansión. En matemáticas, un árbol es una estructura de enlaces especial donde existe exactamente una única ruta entre 2 nodos cualesquiera, sin bucles, sin rutas circulares de repuesto, sin conexiones cruzadas. La complejidad radicaba en que los puentes de red de la época eran dispositivos primitivos. No sabían nada de la imagen global de cómo se tendían los cables dentro de un edificio enorme. Eran como personas paradas en una niebla densa e impenetrable. Cada puente solo veía a sus vecinos más cercanos a los que podía alcanzar literalmente con una señal electrónica a través de un cable de cobre. ¿Cómo hacer que esta multitud de dispositivos ciegos se pongan de acuerdo y construyan un árbol perfecto y sin conflictos, sin un jefe principal y sin enviar millones de mensajes de servicio que podrían colapsar la red por sí mismos? Imagínese este proceso de iluminación creativa en el silencio de una habitación. Las páginas amarillas del bloc de notas se cubrían rápidamente con círculos ordenados y líneas entrecruzadas. Radia tachaba un esquema tras otro, sumergiéndose en la lógica de los sistemas distribuidos hasta que encontró una solución de sorprendente elegancia. Si en una red no hay un líder por defecto, entonces hay que elegir uno, y hay que elegirlo instantáneamente, sin largas negociaciones ni disputas. Cada puente de red que salía de la línea de producción de la fábrica recibía su identificador único, un largo número de serie de hardware compuesto por 48 bits. Radia Perlman decidió utilizar estos números de fábrica como base absoluta para construir una jerarquía estricta e irrefutable. El algoritmo que nacía bajo su pluma aquel fin de semana histórico funcionaba según el principio de elecciones democráticas pero extremadamente rápidas. En el momento de aplicar la alimentación eléctrica, cada puente de la red creía ingenuamente que era el nodo más importante y comenzaba a enviar a sus vecinos breves correos electrónicos declarando su superioridad absoluta. Estas diminutas porciones de datos de servicio, más tarde, recibirían el nombre de unidades de datos del protocolo de puente. Pero tan pronto como un puente recibía un mensaje similar de un vecino cuyo número de hardware era matemáticamente menor que el suyo, inmediatamente reconocía la derrota. El orgulloso dispositivo dejaba de declarar su liderazgo y obedientemente comenzaba a transmitir la noticia de que se había detectado un candidato más digno en la red. Apenas fracciones de segundo después de encenderse la alimentación, una onda invisible de estos breves mensajes recorría todos los cables coaxiales amarillos del edificio. Como resultado, toda la red llegaba a un acuerdo unánime sobre quién era el único líder. Este dispositivo recibía el orgulloso título de Puente Raíz. Este fue el primer y más importante paso de un plan ingenioso. Una vez elegido el rey electrónico, comenzaba la segunda fase, no menos elegante. Cada dispositivo de la red
debía determinar la ruta más corta hacia esta raíz principal. Los puentes analizaban la calidad y la velocidad de los enlaces de comunicación, calculando el costo matemático de cada ruta disponible. Si había varias rutas que conducían al puente raíz, por ejemplo, una directa pero demasiado lenta y otra que pasaba por varios dispositivos intermedios pero por un cable muy rápido, el puente calculaba y elegía de forma independiente la mejor opción. Esta ruta óptima se convertía en el único camino activo hacia el centro de la red. Y aquí es donde ocurría la magia de ingeniería principal del algoritmo, que resolvía para siempre el problema de las tormentas de difusión. Si un puente detectaba que tenía un cable que también conducía a la raíz, pero no era el más corto, o simplemente duplicaba una ruta perfecta ya existente, el dispositivo tomaba una decisión brutal pero necesaria. Desactivaba por software este puerto innecesario. El cable permanecía físicamente enchufado al conector. Una débil corriente eléctrica seguía fluyendo por su núcleo de cobre, pero el puente se negaba categóricamente a transmitir a través de él cualquier dato de usuario. El puerto se ponía en un estado de sueño profundo o de bloqueo. De esta manera, de un enredo caótico de cables lleno de bucles mortales, se eliminaban matemáticamente todas las conexiones duplicadas. La red se transformaba virtuosamente en un árbol perfecto, lógicamente calculado, con una sola raíz y múltiples ramas divergentes que nunca se cruzaban. Pero, ¿qué sucedería si algún empleado desconectara accidentalmente un cable vital? ¿O si un técnico rozara con una fregona el cable de alimentación del puente principal? El algoritmo estaba preparado incluso para tal giro de los acontecimientos. El puente raíz enviaba constantemente, cada pocos segundos, señales cortas, similares a un latido rítmico. Mientras los demás dispositivos oyeran este pulso digital, sabrían que la red estaba en perfecto estado. Pero si el pulso desaparecía de repente, los puentes entenderían que había ocurrido una catástrofe. Los puertos de respaldo bloqueados se despertaban instantáneamente de su letargo. Los dispositivos volvían a comunicarse, elegían rápidamente nuevas rutas más cortas y, en cuestión de instantes, construían un árbol de expansión completamente nuevo, restableciendo la conexión antes de que los usuarios comunes pudieran notar una interrupción grave en sus pantallas. Para la mañana del lunes, cuando los ingenieros de la corporación apenas comenzaban a regresar a sus puestos de trabajo con tazas de café caliente y fuerte, el algoritmo estaba completa e incondicionalmente listo. Lo que el jefe de grupo consideraba una tarea increíblemente compleja que requería semanas o incluso largos meses de arduo trabajo de todo un departamento, Radia Perlman lo resolvió en solo 2 días, ella sola. Creó el protocolo del árbol de expansión, que en el futuro será conocido en todo el mundo por su abreviatura inglesa de 3 letras y se convertirá en el estándar para cada conmutador de red en el planeta. Todavía quedaban varios días para que su jefe regresara de su viaje de negocios. Radia dedicó parte del martes a trasladar cuidadosamente sus ideas de un cuaderno amarillo a un documento formal y estricto, una especificación técnica. Documentó meticulosamente, paso a paso, cada regla, cada estado de los puertos y cada cadena lógica, para que los programadores de la empresa pudieran traducir sus puras matemáticas a código de máquina funcional sin la menor dificultad. Pero el trabajo principal se terminó demasiado rápido. Sintiendo una increíble ligereza y alegría por la elegancia de la solución encontrada, decidió añadir al texto técnico, seco y aburrido, algo completamente impensable para el estricto entorno corporativo de los ingenieros de desarrollo de hardware. Inspirada por la métrica del famoso poema Árboles, del poeta estadounidense Joyce Kilmer, Radia Perlman tomó una hoja de papel en blanco y escribió un verdadero poema. Ella llamó a su inesperada creación rima algorítmica. En estos versos poéticos cortos y ligeros, describió irónicamente cómo su algoritmo trabaja incansablemente para crear un grafo sin ciclos, cómo un puente raíz asume la pesada carga de la gestión y cómo toda la red, finalmente, se libera de tormentas destructivas. Este poema se convirtió en una parte integral y documentada
de la especificación original del protocolo. No sirvió simplemente como una broma ociosa de un genio matemático aburrido. Reflejaba la profunda filosofía personal de Perlman. Ella creía sinceramente que la tecnología verdaderamente grandiosa no solo debía ser funcional y confiable, sino también estéticamente impecable, tan hermosa y comprensible como un buen poema. Cuando el líder del equipo, Tony Locke, finalmente regresó a su oficina el viernes, preparándose para comprobar hasta qué punto había avanzado su subordinada en la solución de una tarea aparentemente imposible, le esperaba una enorme sorpresa. Sobre su escritorio yacía una especificación completamente terminada de un algoritmo que estaba listo para cambiar para siempre las reglas del juego en la industria informática mundial. Y la primera página de este histórico documento técnico no era una aburrida lista de fórmulas o un gráfico complejo, sino un poema. Tony Locke, jefe del Departamento de Desarrollo de Tecnologías de Redes de la corporación, estaba de pie en medio de su oficina, sosteniendo una pila de hojas recién impresas. Esperaba ver borradores preliminares, una lista de problemas o una solicitud de prórroga de plazos. En lugar de eso, estaba leyendo un elegante poema sobre un árbol de armazón, seguido de una impecable demostración matemática y la lógica de funcionamiento lista del algoritmo. Perlman había logrado brillantemente la tarea imposible en menos de 2 días. Las matemáticas eran tan perfectas y la lógica tan transparente que a Locke no le llevó mucho tiempo comprender que ante él yacía la salvación no solo de su nuevo equipo, sino de toda la industria de las redes. El algoritmo no requería potencia de cálculo adicional ni expansión de memoria. Estaba listo para su implementación. La siguiente etapa se desarrolló en los talleres de ensamblaje y los laboratorios de pruebas de la corporación en Maynard. Las ideas del papel debían trasladarse al silicio y al código máquina. Los programadores tomaron la especificación de Radia Perlman y comenzaron a traducir su elegante lógica a un lenguaje comprensible para los microprocesadores. Poco después, en un espacioso laboratorio, lleno de pesadas estanterías metálicas y enredado con kilómetros de cable coaxial amarillo rígido, tuvo lugar el experimento crucial. Imagínese esta habitación. El zumbido de potentes ventiladores de refrigeración se funde en un único sonido monótono. En el aire flota un ligero olor a placas de circuito impreso, calentadas y resina. Un grupo de ingenieros se ha reunido alrededor de un banco de pruebas. Ante ellos yacen varios puentes de red nuevos, pesadas cajas que debían suponer una revolución en el mercado. Hasta ese día, nadie, en su sano juicio, habría conectado estos dispositivos en un anillo cerrado. Era el equivalente a arrojar una cerilla a un barril de pólvora. Una tormenta de difusión inevitable habría desbordado los cables en fracciones de segundo con tráfico inútil y habría paralizado toda la red del edificio. Pero hoy, los ingenieros crearon intencionadamente un bucle mortal. Conectaron físicamente los dispositivos de tal manera que los datos pudieran circular infinitamente en un círculo. Todas las miradas se posaron en las hileras de pequeños indicadores LED en los paneles frontales de los puentes. Uno de los técnicos suspiró profundamente y accionó el interruptor principal de alimentación. La corriente eléctrica corrió por los cables. En la primera fracción de segundo, los indicadores de actividad en todos los puertos brillaron con una luz alarmante y continua. Este fue el comienzo de la tormenta. Los dispositivos, al despertar, comenzaron inmediatamente a enviarse mutuamente sus mensajes de servicio, pero entonces ocurrió lo que pareció un verdadero milagro. En lugar de ahogarse en el eco interminable de sus propias señales, la red se calmó repentinamente. Los indicadores dejaron de arder histéricamente y pasaron a un modo de parpadeo suave y tranquilo. El algoritmo de Radia Perlman funcionó con precisión quirúrgica. Tan pronto como los dispositivos intercambiaron sus números de hardware únicos, seleccionaron instantáneamente y sin reservas un puente raíz. Los dispositivos restantes
calcularon las rutas más cortas hacia el nuevo líder en milisegundos. Y lo más importante, el puente que terminó en un segmento duplicado de la cadena se desconectó programáticamente su puerto adicional de forma independiente, sin ninguna orden humana. Físicamente, el cable permaneció en el conector, pero lógicamente el bucle se rompió. Los ingenieros enviaron un paquete de datos de prueba de una computadora a otra. El paquete llegó a su destino sin obstáculos. Luego, alguien desconectó intencionalmente el cable activo, simulando una falla. La red se detuvo por unos momentos. El algoritmo recalculó instantáneamente las rutas, activó el puerto de respaldo bloqueado y la transferencia de datos continuó. Fue una victoria absoluta e incondicional. La noticia de este éxito trascendió rápidamente los muros de ladrillo de la vieja fábrica textil. A finales de los 80, la industria se dio cuenta de que las redes locales ya no podían seguir siendo islas aisladas. Para construir una red global, el equipo de diferentes fabricantes debía hablar el mismo idioma. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una organización internacional de gran prestigio, inició el proceso de estandarización. Radia Perlman presentó su protocolo al comité. En un mundo donde las reuniones estaban dominadas por hombres con trajes formales, que a menudo discutían sobre los compromisos técnicos más complejos, su algoritmo destacaba por su claridad cristalina. No dejaba lugar a ambigüedades. El comité lo adoptó prácticamente sin cambios, asignándole un estricto índice técnico que pasó a la historia de los libros de texto de informática. El estándar 800, 2.1, letra D. A partir de ese momento, el algoritmo del árbol de expansión mínima se convirtió en un requisito indispensable para cualquier equipo de red en el mundo. Cada corporación que fabricaba conmutadores estaba obligada a implementar la lógica de Perlman en sus microcircuitos. Pasaron los años. Las tecnologías se desarrollaron a una velocidad alarmante. Los lentos puentes de red evolucionaron a conmutadores de alta velocidad y multiportuajes. Los gruesos cables coaxiales dieron paso a la elegante par trenzada, y luego a las hebras de fibra óptica capaces de transmitir información a la velocidad de la luz. Las redes se liberaron de sótanos y laboratorios, envolviendo el planeta en una densa telaraña. Apareció el Internet moderno. Y en cada etapa de este increíble crecimiento, en el corazón de cada nuevo conmutador instalado en la polvorienta sala de servidores de una escuela, en el sótano de un enorme banco, o en el gigantesco centro de datos de un gigante tecnológico, el algoritmo de Radia Perlman continuó trabajando incansablemente. Trabajó cada segundo de cada día, bloqueando discretamente conexiones redundantes, previniendo tormentas y salvando el mundo digital del colapso. Décadas después, periodistas e historiadores de la tecnología, al darse cuenta de la verdadera magnitud de su contribución, comenzaron a otorgar a Radia Perlman un grandioso título: Madre de Internet. La propia Radia siempre ha tratado este apodo con una increíble ironía y una clara desaprobación. En sus raras entrevistas, con su característica modestia, enfatizaba que ninguna tecnología de esta magnitud es creada por una sola persona. Internet es el resultado del trabajo de miles de ingenieros geniales, cada uno de los cuales añadió su pieza vital al edificio común. Insistía en que su algoritmo es solo una de las muchas partes de un mecanismo increíblemente complejo. Sin embargo, la modestia de la inventora no anula el hecho histórico. Sin el protocolo del árbol de expansión, el enrutamiento temprano de datos habría sido imposible. Las redes no habrían podido escalar para conectar miles de ordenadores, sin arriesgarse a colapsar ante el más mínimo error en la topología de los cables. La tecnología Ethernet, en la que se basa prácticamente toda la Internet por cable actual, podría haberse estancado y cedido el paso a sistemas corporativos mucho más complejos, lentos y caros. El destino de los grandes inventos de infraestructura es paradójico. Cuando la tecnología funciona a la perfección, se vuelve invisible. El usuario común
nunca se detiene a pensar por qué su mensaje llega instantáneamente al otro continente. Incluso, si una excavadora cortó accidentalmente el cable principal en la calle de al lado. No vemos cómo millones de dispositivos se comunican entre sí cada fracción de segundo. Botan, eligen nodos raíz y reconstruyen árboles de enrutamiento invisibles. Hoy, el nombre de Radia Perlman solo es conocido por un círculo reducido de ingenieros de redes que se preparan para exámenes de certificación profesional. No aparece en las portadas de revistas de moda ni es objeto de superproducciones de Hollywood. Pero cada vez que abres un navegador, envías una foto, realizas una transferencia bancaria o ves un video, en algún lugar, dentro de un oscuro armario de equipos, un diminuto chip de silicio ejecuta silenciosa e impecablemente la lógica ideada por una mujer con un bloc de notas amarillo en la mano durante un fin de semana de 1985. Es la lógica que domó la tormenta digital y le dio al mundo la esperanza de una conectividad infinita.